expresando mi condena y mi repudio total ante una represión tan brutal, impidiendo que la ciudadanía ejerza un derecho constitucional. Mientras en Nicaragua no se respete el derecho de las personas a expresarse, a reunirse, a movilizarse, no vamos a ir poniendo las bases de un futuro mejor para Nicaragua. Monseñor, ¿cree usted realmente que hay voluntad por parte del gobierno de salir de esta crisis al ver la represión que se desató ayer? Yo creo que en un diálogo es muy importante continuamente ir tomando el pulso del camino del diálogo, no solamente al interior del recinto donde se realiza el diálogo. Yo estoy convencido que la mejor forma de medir la legitimidad y la autenticidad de un diálogo es fuera de la mesa, es fuera del recinto donde se está dando el diálogo. Es decir, las personas que se reúnen a negociar, a dialogar, deben mostrar su buena voluntad fuera del recinto, es decir, respetando la dignidad del otro, mostrando buena fe, dando signos de voluntad política, pero no solamente de palabra dentro de la mesa, sino sobre todo fuera, con actos concretos y que sean visibles a la población. ¿Considera su llamado? ¿Considera como una agresión a la libertad religiosa la captura del padre Juan Domingo Gutiérrez? No creo que tenga que ver nada con la religión. Él estaba como ciudadano nicaragüense, aunque sea presbítero, pero no tiene que ver nada con lo religioso. ¿Perdón? ¿No debe seguir la mesa de negociación después de lo que pasó ayer? Bueno, yo no soy el indicado para decir eso. Quienes tienen que ir continuamente valorando la necesidad y la legitimidad de un diálogo son quienes están implicados. Yo creo que todos los nicaragüenses debemos estar convencidos absolutamente que la única salida para la crisis política que vivimos es el diálogo, pero un diálogo de verdad, un diálogo donde se pase del grito a la palabra, donde nos veamos la cara unos a otros, pero sin engañarnos, en donde no haya tácticas dilatorias para desviar la atención, en donde no se busque desprestigiar y debilitar a la otra parte, en donde verdaderamente se vaya haciendo un camino común entre las partes de cara a la verdad y a la justicia. Pero yo creo que todos en Nicaragua debemos estar convencidos de que el camino es el diálogo, porque no queremos, y el pueblo lo ha demostrado a la saciedad, que la solución en Nicaragua no puede ser, no debe ser violenta. Con lo que dice ayer, Monseñor, la actitud de la policía acerca de lo que usted dice, de valorar desde afuera, no solamente en la mesa de diálogo, la disposición de las partes. ¿Qué dice esto de la disposición del gobierno? Bueno, esto lo tienen que juzgar las personas que están directamente implicadas en el diálogo y lo tiene que juzgar también la población. Yo soy parte de la población y puedo decirle el juicio que yo me hice. Me pareció un excesivo uso de la fuerza. O sea, yo lo estaba viendo por televisión porque he estado en cama esta semana, pero me parecía que nos estábamos preparando para la guerra. O sea, no me parece que haya nicaragüenses que con tanto odio, con tanta agresividad, con tanto irrespeto a personas de la tercera edad, a niños, a personas frágiles, se haya desatado una violencia como la de ayer. Gracias a Dios no hubo víctimas que lamentar, aparte de la imagen tan vergonzosa que dimos hacia el exterior y la forma tan inhumana con que se mostraron las fuerzas de la Policía Nacional. Yo creo que quien tenga autoridad sobre las fuerzas de la policía, ya es hora que a la policía le digan y la convenzan de que están al servicio de la población y de que tienen que respetar la dignidad de los ciudadanos y que están ahí para salvaguardar la constitución política y la vida de las personas. No están para agredir, no están para herir,
no están para llevar presos. Entonces, lo de ayer creo yo que hay que medirlo desde esta perspectiva. O sea, la Policía Nacional no puede ser un cuerpo represor. Si la Policía Nacional existe, es para salvaguardar los derechos y la vida y la libertad de los ciudadanos. Monseñor, ayer nuevamente la prensa fue agredida y fue censurada. Querían censurarla, que le robaron el equipo a un periodista de AFP. ¿Qué opina usted de eso, monseñor? Mira, las agresiones a la prensa tienen un capítulo especial en todo esto, porque los periodistas no están manifestándose, no están de parte de una parte ni de otra, están realizando su trabajo y cumpliendo con una labor a la cual la ciudadanía tiene derecho, que es estar informado. Es un derecho del ser humano, un derecho ciudadano. Entonces, por eso, toda agresión a la prensa es repudiable, es condenable bajo todo punto de vista. Esto lo hemos dicho a la saciedad. Lo peor de lo que ocurrió ayer es que hubo periodistas, camarógrafos, personal de prensa internacional que fue agredido. Esto sale fuera del país. Yo vengo de estar por un tiempo en Europa y me doy cuenta cómo el problema político de Nicaragua se vive tan de cerca. O sea, la gente se está informando todos los días de lo que ocurre acá. No nos podemos imaginar la importancia que tiene Nicaragua en este momento, por lo menos para España, donde yo estuve, y así como España para los otros países europeos. Por eso el respeto a la libertad de prensa es algo fundamental para salvar la convivencia social y para salvaguardar un derecho inalienable de la ciudadanía, que es el estar informado. Yo lo lamento realmente, y también le pido a la policía que respete a los trabajadores de prensa. Monseñor, ¿cuál sería su llamado a las partes de este diálogo? Porque usted dice que se debe mostrar desde afuera, no solo adentro. Bueno, como ustedes saben, los obispos de la Conferencia Episcopal hemos tomado la decisión de no estar físicamente presentes en el recinto del diálogo y de no acompañar en modo material con nuestras personas este proceso, pero sí como pastores, con nuestra oración y con nuestro servicio a la palabra de Dios, dejando a los laicos, que también son iglesia, tanto como nosotros, pero que son los llamados a gestionar las cuestiones más propiamente sociales, económicas, culturales, políticas de un país. Entonces, como decimos nosotros en el comunicado, recordando a Juan Pablo II, es la hora de los laicos. Pero yo quisiera decir una cosa: en esa mesa de negociación, la gran mayoría de los que están ahí, por no decir, creo yo, todos, se confiesan cristianos. Entonces, es hora de que muestren su fe cristiana. No solamente sus habilidades políticas, no solamente sus fidelidades ideológicas, no solamente su búsqueda de privilegios para una clase o para un partido. Es necesario que en esa mesa prevalezcan los valores cristianos de quienes están ahí. Y cuando digo valores cristianos, ¿qué quiero decir en primer lugar? Que recuerden que por encima de cualquier otro interés en estas negociaciones debe estar la dignidad de la persona humana, los derechos del pueblo. No pueden anteponer a la persona humana el capital, la estabilidad financiera, el salvar el dinero. Eso no es cristiano. Eso es dar culto a esa divinidad mortífera que es el Dios dinero. Entonces, quienes están ahí, si son cristianos, piensen en la gente. Sientan el llanto de las madres que tienen a los hijos presos. Sientan el llanto de las familias que han perdido a más de 300, 400 nicaragüenses en esta represión. Sientan el dolor de los nicaragüenses que están en el extranjero pasando necesidades. Sientan la angustia
de quienes no tienen trabajo, de quienes están luchando por sobrevivir, de quienes viven con miedo todavía, perseguidos, acosados, escondidos en casas de seguridad. Piensen en los seres humanos. Se los digo a los que están en el diálogo, que son cristianos, porque esta es la primera señal de su fe cristiana. No es en el nombre del Padre y hacerse la señal de la cruz, es poner al ser humano en el centro y ante todo, porque es lo más sagrado que hay sobre esta tierra. ¿La iglesia sigue creyendo en el diálogo? La iglesia de por sí cree en el diálogo porque la iglesia ha nacido de un diálogo de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia es fruto del diálogo divino y somos los grandes embajadores del diálogo, porque a través de nuestro servicio hacemos que Dios hable con su pueblo. Y como pastores estamos continuamente dialogando con los dolores y alegrías, esperanzas y tristezas del pueblo. La iglesia nació del diálogo, vive del diálogo, está a servicio del diálogo. Por supuesto que creemos que el diálogo nos humaniza, el diálogo nos acerca, cuando es auténtico. Pero quiero decir una última cosa, quizá para terminar. El diálogo no es un fin en sí mismo. Lo importante no es que las negociaciones vayan adelante. Lo importante es que las negociaciones sean eficaces para cambiar Nicaragua. Lo importante no es que las negociaciones no se trunquen, de que el diálogo siga a toda costa. El fin no es el diálogo es un medio. No olvidemos que desde el primer diálogo, y creo que esto se debe mantener todavía, el objetivo de todo diálogo en este momento en Nicaragua es lograr que Nicaragua vuelva a ser un país democrático, que en Nicaragua se respeten los derechos humanos, que en Nicaragua se pueda sanear de raíz toda la estructura del Estado y que podamos convivir todos como ciudadanos sin excluir a nadie, respetándonos unos a otros, en la libertad, en la paz y en la justicia. Este debe ser el fin del diálogo. Es decir, el problema no es si se sientan o no se sientan mañana. El problema es qué fruto va dando este sentarse en el diálogo. Porque el tiempo avanza y no podemos alargar al infinito el diálogo. Los diálogos son como las personas. Nacen, crecen, se enferman, maduran y pueden morir. No hay que dejar morir el diálogo. Pero tampoco hay que oxigenarlo al infinito simplemente para el privilegio de unos pocos. El Papa Francisco tiene una frase que son extraordinarias y yo la aplico al diálogo. El diálogo no es para lograr un consenso de escritorio. El diálogo no es para alcanzar una paz efímera que solo privilegia a unos pocos en Nicaragua, a unos grupos que siempre han gozado de un estatus social cómodo y no lo quieren perder. El diálogo tiene que favorecer a toda la población y tiene que tener como fin la transformación democrática de Nicaragua. Este proceso es lento, indudablemente, y tenemos que tener paciencia. Pero yo les recomiendo también a los que están en el diálogo, sean transparentes. Acuérdense que el verdadero sujeto de este diálogo es el pueblo de Nicaragua. No son los que están sentados en la mesa. El verdadero sujeto de este diálogo es el pueblo que trabaja en los mercados, el pueblo que sale como obrero temprano a ganarse el pan. Es el pueblo de los campesinos que siembra la tierra y se cansa. Es el pueblo de los profesionales que se ganan honestamente el pan de cada día. Son las familias, los estudiantes. O sea, este es el sujeto del diálogo. Quienes están ahí tienen que ser voz de este pueblo. Y esto quiere decir que le tienen que estar informando continuamente al pueblo de lo que está ocurriendo ahí. Y tienen que ser portavoces de las angustias, de los sueños, de los dolores, de las esperanzas de este pueblo. Es muy importante. El secretismo ha hecho mucho daño en Nicaragua. Por eso es que todos estamos siempre alerta. No se estará cocinando algo escondido ahí. No habrá algo debajo de la mesa. Esto no es mala voluntad. Es que los que conocemos nuestra historia de Nicaragua, sabemos que esto ha ocurrido tantas veces. Entonces, queridos amigos del diálogo, queridos señores del gobierno,
y queridos amigos de la Alianza Cívica, quienes estimo y conozco y con quienes he hablado tanto, no se olviden del pueblo, que sea el pueblo el sujeto de este diálogo y que sea el pueblo el que esté continuamente informado de lo que ocurre. Expónganse a la gente y que la gente les pregunte, que la gente les cuestione, que la gente les sugiera lo que tienen que decir. El diálogo funcionará en la medida en que el verdadero sujeto activo del diálogo sea el pueblo. Y poniendo, como dije, ante todo al ser humano, y sobre todo al ser humano más humillado, en este caso, nuestros presos políticos. Los presos políticos no se negocian. No se negocian las libertades y los derechos humanos. Así como las libertades y los derechos humanos nunca se pierden, nunca, ni cuando estás en la cárcel, tampoco se negocian. No hay que negociar libertades. Los derechos humanos, la libertad de nuestros presos políticos, tiene que ser condición previa para poder entrar a dialogar cosas importantes, pero que son secundarias en relación con la dignidad humana. Bueno, ya creo que les hice una homilía. Gracias. Padre, la última pregunta. Hablando de los presos políticos, Alianza Cívica había dicho que eran 120 los que iban a liberar. Luego el gobierno dio una lista de 50. ¿Considera que es una burla a la prensa o qué pasó en ese caso? Que solamente fueron 50 reos después que decían 170, luego 120. Y al final fueron 50 y a la prensa se le quiso engañar, trasladando a los reos políticos, que aún son reos políticos, en otros vehículos. Sí, yo te entiendo lo que me querés decir y lo que querés que yo te diga. Pero lo que te voy a decir es una cosa. Tienen que salir todos y ya. Eso es todo. Gracias. Que Dios los bendiga. Feliz semana.